Listo. ahí por, no sé, lo dejo ahí tal vez por unos 6 meses, algo así, y ya. Y ahí lo eliminamos. Como para que usted Ok, tenga oportunidad de descargar. ok, listo. Listo. Entonces, para Beam Backup and Replication se han implementado dos máquinas, una virtual, una máquina virtual y una máquina física. La máquina virtual se encuentra alojada en el vCenter BC Coasmeas. Entonces, en este vCenter está la máquina virtual BIM SSV BIM Backup. Entonces, esta máquina virtual tiene IP terminada en 20107 y es una máquina que no se encuentra en el dominio, sino que está por fuera de dominio, pues por recomendación del fabricante. Esta máquina virtual es la que nos encontramos en este momento, bueno, la que encontramos visualizando en este momento, ¿sí? La 20107 que se ve aquí arriba. Entonces, esta máquina contiene la base de datos de Beam Backup, que es una base de datos embebida SQL, y esa base de datos es la que guarda el catálogo de los respaldos, los jobs y la ejecución de los mismos, ¿sí? Y asimismo, en esta máquina es donde también queda instalada la consola de Beam Backup and Replication. Entonces, para iniciar, vamos a ver cómo acceder a esta consola. Entonces, la forma de acceder a esta consola se puede unir al escritorio de cualquiera de los usuarios de la máquina. Todo esto. Y aquí va a encontrar Beam Backup and Replication Console. Entonces, al dar doble clic en Beam Backup and Replication Console, va a aparecer esta consola de conexión. El primer dato, localhost, es el dato donde se encuentra la base de datos. En este caso, pues es localhost porque lo estoy abriendo desde la misma máquina. Sin embargo, si fuese desde otro equipo, aquí tendría que ver la IP 20107, que es nuestra base de datos de BIM, y se conecta a través del puerto 9392, utilizando la autenticación de Windows siempre y cuando se tenga permiso o quitando este check para utilizar un usuario determinado para conectarse a BIM Backup. Ya luego Si, entonces, señor, si lo voy a hacer desde otro equipo, entonces, ¿qué usuario utilizaría? utilizaría el administrador local de esta máquina o podría crear otro usuario y le asigna los permisos pues de acuerdo a lo que usted necesite. ¿Sí? Si Eh, solamente necesita lanzar un backup, visualización, pues se puede crear. ok, ¿el usuario puede ser de dominio o Como la hay? máquina no está en dominio, el usuario no podría ser de dominio. Ok, Entonces, cuando ingresamos a BIM Backup and Replication, vamos a el menú principal o el menú que nosotros vemos es el que está en la parte izquierda inferior, que está compuesto por siete puntos o siete opciones. El primero es el Home, donde nosotros encontramos cuáles son nuestros jobs de respaldo, cuáles además son los objetos que podemos recuperar y cuáles son las tareas de respaldo y recuperación que han corrido en las últimas 24 horas. Asimismo, dentro de cada una de estas secciones, yo voy a encontrar los jobs por tipo, en este caso backup, los jobs de backup y los jobs a cinta. También encontramos los backups, cuáles son los que están en disco y cuáles son los que están en cinta. Y en las últimas 24 horas de ejecución, vamos a encontrar los fallidos, los completados, los que tienen alguna advertencia y los que están corriendo en este momento. En este caso, pues ahí hay uno que está corriendo, que es perdón, el de después de Bash, es el que se encuentra acá en este momento. Eh, de hecho ya terminó, ya quedó Success. y ahí está corriendo otro, ¿no es? No, ya no está corriendo nada, ya dice que fue uno y ya aquí ya no hay RAM. Ah, Listo. Entonces, lo vamos a encontrar ahí. Segunda opción que encontramos es el inventario. En el inventario encontramos a qué le estamos haciendo nosotros respaldo. No es en dónde lo estamos haciendo, sino a qué lo estamos haciendo. Entonces, en este caso, encontramos infraestructura virtual en VMware vSphere, dos vCenter Server, que es el 2032 y el 2039, que es donde tenemos en este momento, pues, todas nuestras máquinas virtuales. Y asimismo, debajo de ellos vamos a encontrar la misma jerarquía que encontramos en un vCenter. Entonces, primero el centro de datos,
segundo el clúster, tercero los hosts y ya debajo de esto entonces las máquinas virtuales que están contenidas en cada uno de los clústeres. En el caso de infraestructura física, entonces vamos a encontrar los unmanaged, que son estos equipos que están adicionados eh, manualmente para un respaldo, y los manualmente agregados, pues que en este caso no es ninguno. Esto se utiliza cuando respaldamos estaciones de trabajo o cuando respaldamos máquinas físicas con sistemas Windows y Linux. También encontraríamos acá los file share, que serían las NAS, pero pues en este caso tampoco tenemos ninguna aquí implementada, puesto que no se necesita respaldo de ninguna NAS. Y encontramos las operaciones de las últimas 24 horas, pero encontramos estas operaciones eh, no de backup y restauración, sino encontramos las operaciones realizadas sobre el inventario. Entonces, por ejemplo, aquí hay operaciones de descubrimiento de host, SRB-BIM. Okay. Y la adición de o la retención de los jobs. En la tercera sección encontramos la infraestructura de backup. Esta infraestructura de backup ahora sí corresponde a el espacio o la infraestructura o las máquinas que yo estoy utilizando para hacer respaldo. Entonces aquí ya no es a qué le estoy haciendo respaldo, sino en qué y con qué estoy haciendo respaldo. Entonces, lo primero que encontramos aquí son los backup proxies. Los backup proxies son aquellos que se encargan de hacer el procesamiento de la información que yo voy a respaldar, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de backup proxy. Está el backup proxy de agente y el backup proxy de VMware. En este caso, nosotros tenemos dos para cada uno de los tipos. Tenemos estos dos para agente y estos dos para VMware. En BIM es importante saber que una máquina puede tener uno o más roles, es decir, el servidor de BIM puede ser solamente servidor o puede ser servidor, proxy, un server, tape server y todos los roles que existan dentro de BIM Backup. Entonces, en este caso, nuestras dos máquinas involucradas en el proceso, que son la máquina virtual de BIM y una máquina física, que ya ahorita vamos a ampliar cuál es la función de ella, son las dos que se encuentran con rol de proxy de agente y rol de proxy de VMware. En el caso de rol de proxy de agente, esta máquina se utiliza para llevar la información desde los agentes de respaldo, procesarla y escribirla en el repositorio de respaldo. En el caso de los proxies de VMware, lo que hacen estas máquinas es que se conectan por el camino más óptimo posible, sea red, sea SAN, o sea por el mismo virtualizador, por el mismo hipervisor, hasta la máquina virtual, procesan la información, la comprimen y la envían al repositorio. Entonces, al enviarlo al repositorio, pues están haciendo el rol de intermediario entre la virtualización y el repositorio de respaldos, siendo así el proxy. Entonces aquí tenemos dos, que es la máquina virtual y también la máquina física. En este momento nosotros estamos utilizando la máquina física, ya que es el medio más rápido para acceder a la información. De segundas tenemos los repositorios. Entonces, en los repositorios tenemos un solo repositorio de respaldos. Este repositorio de respaldos no necesariamente tiene que estar en el mismo servidor de BIM. Fíjese que yo tengo este servidor que tiene este nombre, que es SB BIM Backup, y mi repositorio de respaldos está montado en SRB BIM, que es el servidor físico, y está montado en la ruta de backups con una capacidad de 4.3 teras, de la cual en ese momento tiene libre 2.1 terabytes. ¿Por qué se hace esto o por qué se implementó de esta forma? Cuando nosotros hacemos la implementación de BIM Backup en una máquina virtual y nosotros presentamos el repositorio de respaldos como un disco virtual en un formato de MFS, que es el de VMware, corremos el riesgo de que se dañe ese disco y que perdamos los respaldos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un daño en la virtualización o en el host que llegue a afectar los data store,
Entonces podemos llegar a perder los discos tanto de producción como de respaldo. Por eso mismo es mejor, es mucho mejor tener el disco por fuera. Entonces, si lo vamos a presentar a la máquina virtual, sería un Road Device Mapping, o si tenemos la posibilidad de tenerlo en una máquina física, como es el caso, entonces lo tenemos en la máquina física. La segunda opción, la segunda ventaja de tenerlo en la máquina física es que mi máquina física está en ese momento conectada a la SAN. Entonces tenemos el camino para traerme la información de las máquinas virtuales desde la SAN y escribirla por la misma SAN hasta este repositorio. No tendríamos que pasar por la red hasta el hipervisor y del hipervisor escribirla nuevamente a la SAN. Pues ya sería digamos que una vuelta que no nos da ningún beneficio y nos resta velocidad al proceso. Entonces tenemos un repositorio de respaldo montado en DBackups. Si en algún momento se me llega a dañar esta máquina SLB BIM, yo tan solo basta con atachar esta misma LUN, la de 4.3 teras, a una nueva máquina para poder ver los respaldos de BIM. No es necesario recuperar la máquina física ni ningún catálogo. Por eso mismo yo le indicaba anteriormente que esa máquina, pues no es necesario que se mantenga en respaldo ni tenga soporte, puesto que solamente me sirve de puente desde el origen de los respaldos hasta el destino. Y si ese disco duro se daña, el que contiene la información, en ese hay algo de configuración, hay algo que se pueda perder, que se va a salvar de pronto para recuperar algún tipo de configuración, algo así, o Sí, en ese mismo repositorio de respaldos se ejecuta el respaldo de la configuración de BIM Backup. Es este disco, perdón, aquí en Backups, BIM Config Backup, está aquí, en esta ruta. ¿Sí? Esta es la configuración de BIM Backup. Sin embargo, pues, o sea, si se daña este, queda el original. O sea, queda la configuración, queda la máquina virtual de BIM funcionando. Y si se daña la máquina virtual de BIM, pues tenemos el respaldo de la configuración. La única forma de que perdiéramos todo es que se dañaran las dos cosas al mismo tiempo, tanto la máquina virtual de BIM como ese disco duro. Y las dos están en almacenamientos separados y en infraestructura separada. pero en dado caso que llegase a pasar algo acá, con los backup podemos restaurar todo, o está toda la información ahí, o Sí, toda la información se encuentra en cinta en este momento. y ese se hace a diario ese backup, eso está subiendo a diario, está con qué retención o con qué frecuencia está subiendo. Ok, perdón un momento, ingeniero, termino de mostrar los módulos de BIM para no desviarlos del tema y ya continuamos entonces con los respaldos que se configuran. Ok, Listo. Entonces, también tenemos repositorios externos. Los repositorios externos son repositorios que se encuentran fuera de la infraestructura de Coas Medas y son provistos por BIM Service Provider, es decir, repositorios en nube de BIM Service Provider o repositorios de nube de Azure, de AWS o de Google. En este caso, pues no tenemos ningún repositorio de nube, por eso está aquí vacío. Y el Scale repositorio es un repositorio el cual se forma dinámicamente desde un repositorio que se encuentra en sitio y un repositorio en nube. Y BIM automáticamente va moviendo la información desde la información que menos se utiliza la mueve a nube y la información que más se utiliza la deja en sitio. Así optimizando el almacenamiento que se tiene en nube y el almacenamiento que se tiene en sitio. una También tenemos, preguntita. señor. No, una buena práctica de esos repositorios externos eh, para el tema de, no sé, transferencia de capacidad, del ancho de banda, porque pues depende qué ancho de banda y todo eso y capacidad tengamos en la nube para subir información. Digamos como que, cuál es la mejor práctica o en qué se ha llegado en qué escenario se llega a configurar esto. Pues ingeniero, hay empresas que han optado por no tener un esquema de cintas para su archiving, sino que se van a nube, ¿sí? Entonces allá en nube permanece la información pues guardada bastante tiempo. Entonces, eso primero pues para sacar la información de sitio inmediatamente y no con cintas. Eso en primer lugar. Segundo,
pues por temas de uso eléctrico, de adquisición de dispositivos de cinta y de las mismas cintas, ¿sí? Entonces, lo que hacen es comprar un respaldo o un espacio en nube para guardar esa información. Entonces, la primera de esas buenas prácticas es saber que el espacio en nube no me cuesta subir información, pero sí me cuesta bajarla. Por eso mismo, la información que yo debo guardar en nube es una información que normalmente yo no voy a consultar o no voy a descargar frecuentemente. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a incurrir en costos. Eso en primer lugar. Segundo, la latencia en nube, por más de que sean muy, muy buenas, pues siempre vamos a depender del canal de internet que nosotros tengamos en el data center, pues para acceder a esa información. Por esta razón, la información que yo necesito de forma inmediata debe estar cercana, entonces no puede estar en nube. La información que yo necesito de forma inmediata, como mi producción y mi recuperación de primera instancia, debe estar en sitio. Entonces, por eso mismo el Scale repositorio lo que hace es que deja la información inmediata en sitio y sube el resto a la nube. Ok. Para nosotros, si nosotros dijéramos, vamos a subir algo de lo que estamos haciendo, de esos, no aplicaría para esos, ¿cómo se dice? Mm, esos backups que hacemos de las máquinas virtuales, los incrementales. ¿Eso aplicaría también para eso? Algo así. No. Podría llegar a aplicar, sí, si se ajusta de tal forma que tengamos, por ejemplo, un backup semanal, pues puede llegar a aplicar que subamos esos semanales a nube. Ya, y por la cantidad de información, creo que son como 190 gigas lo que está subiendo a diario, más o menos, de lo que está haciendo los incrementales de las máquinas virtuales. Ah, no, es más poco, es más poco. El último incremental fueron 43 gigas y el último 41, 46, más o menos 45 gigas está subiendo todos los días. Ok, tendríamos que tener un enlace relativamente bueno para poder subirte esa cantidad de información, ¿cierto? Sí, exactamente. Ok, Listo. Eh, También tenemos entonces los service provider. Los service provider son empresas locales que se dedican a prestar servicios de almacenamiento eh, en nube privada para BIM Backup. Entonces, si yo quiero agregar uno, le digo aquí agregar un service provider, me va a preguntar, bueno, IP y las credenciales. O si yo quiero buscar un service provider en Colombia, lo que hago es dar clic acá y esto me va a dirigir a la página de BIM en donde yo puedo revisar cuáles son los service providers que se encuentran en este momento en la región. Entonces, aquí voy, hago login y busco la información. También tenemos entonces Sure Backups, que los Sure Backups son estos backups o estos ambientes que yo creo de forma aislada para poder probar mis máquinas antes de lanzar una restauración. Entonces, aquí voy. Si, por ejemplo, yo quiero evaluar cuál es el impacto de de una actualización, o sea, un parche de Windows, en una máquina virtual, entonces yo lo que puedo hacer es hacer un laboratorio virtual. En ese laboratorio virtual yo monto la máquina virtual sobre la cual yo voy a hacer la prueba en un ambiente aislado y montada la máquina en un ambiente aislado yo la puedo tener encendida, hacer la prueba, aplicar el parche y depende del resultado que yo tenga, pues ya aplicarlo en producción. Entonces, a esto se le llama reutilización de datos en BIM Backup, que lo que hace es que recoge los datos de backup y no solamente los deja ahí fríos para que sean restaurados en el momento que se necesitan, sino le da una utilidad más allá del respaldo, que es, por ejemplo, medir el impacto de cualquier cambio que yo vaya a ejecutar sobre la infraestructura, sobre los respaldos. ok, pero eso necesita, ¿qué necesita para eso? Más otra infraestructura en la misma que está utilizando, más espacio, más memoria. No, en realidad sí necesita infraestructura, pero no otra. Necesita infraestructura sobre la cual
poner a funcionar la máquina. O sea, pues, si por ejemplo yo pongo una máquina virtual que va a tener 8 gigas y 4 virtual CPU, hablando de RAM y CPU, pues necesito esos recursos, pero no necesariamente en otra infraestructura. Ok, Y aquí también entonces nos da un resumen de los servidores que tenemos que están administrados. Entonces aquí tenemos dos vCenter administrados y dos Windows Server administrados. Cuando yo tengo actualizaciones pendientes en BIM, aquí se crea una nueva sección que dice Update o desactualizado y me dice cuáles son los que se necesitan actualizar y me va a habilitar ahí la opción para actualizarlos. ok. Ahora, también entonces está Storage Infrastructure, que lo que hace esta sección es donde nosotros podemos añadir un almacenamiento, el cual nosotros queramos gestionar los snapshots. Entonces, no solamente existe el respaldo convencional, que es traerme la información desde el origen hasta un nuevo repositorio, sino que también existe un respaldo que se llama un snapshot en los almacenamientos, en el cual yo tomo una imagen de mi LUN, de la LUN sobre la cual estoy trabajando, sea lo que sea que haya ahí, si hay un sistema operativo, una máquina virtual o N máquinas virtuales. Yo tomo un snapshot de esa LUN y ese snapshot ya luego yo lo puedo devolver si es necesario. El snapshot de una LUN no se recomienda para respaldo a largo plazo, es decir, no se recomienda para respaldar información a 2 semanas, no. El snapshot de una LUN se recomienda solamente cuando yo voy a ejecutar algún cambio y necesito un plan de rollback si ese cambio llega a fallar. Entonces, yo lo que podría hacer es tomar un snapshot de la LUN donde se contiene la información y si llega a fallar, se devuelve este snapshot. Entonces, hay unos almacenamientos muy específicos sobre los cuales funciona esto, que son estos que estamos viendo acá. Entonces, aquí, por ejemplo, para el caso suyo, hablamos de IBM Spectrum Virtualize, que es donde vamos a encontrar los Storewise, los Sample Controller y el software de Spectrum, Storage. Ok. Entonces, en este caso es una función, pues no utilizan. De quintas vamos a encontrar Type Infrastructure, que lo que significa, lo que tiene es cuál es la infraestructura de cinta que yo estoy utilizando. Para el caso de Kubernetes, sí aplica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo primero que tenemos es la infraestructura y lo que ejecutamos las últimas 24 horas. En la infraestructura vamos a tener primero los media pools, que los media pools son estas agrupaciones lógicas de cinta, que haciendo el símil con TSM serían los mismos storage pool, y son esas agrupaciones lógicas que reúnen las cintas que contienen solamente una información, o sea, son homogéneas en una información. Para el caso de Codas Vedas, entonces se crea el storage pool diario, ya luego también se crean un storage pool semanal y mensual, cada uno con una propiedad de offsite para las cintas que se van a ir fuera de sitio en el momento de la rotación. Y también se crean unos históricos, dos storage pool, un histórico con retención de un año y un histórico de retención indefinido, perdón, para las migraciones que se van a ejecutar de Tivoli Storage Manager. Ok. ¿Tú asignas qué medios va a utilizar cada storage pool? Se puede asignar manualmente y dinámicamente. Nosotros lo tenemos aquí dinámicamente. Entonces aquí en Free nosotros tenemos las cintas que están disponibles para ser utilizadas por los storage pool. ¿Sí? Aquí ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a añadir estas cintas a Free. Y también yo Pero lo que esas voy a cintas hacer, que son, que no están asignadas, que no sí, están no están ahí asignadas. listas. Sí, Ok, están listas para ser utilizadas, pero no están asignadas ni siquiera al Free. Entonces ya en un momento los vamos a añadir al Free. ok, En el, eso es, disculpa. Ahí está asignado cuando tú te ubicas en algún storage pool. Creo que hay hasta 2 cintas en algún lado, en algunos storage pool ya. En el diario hay 2 cintas.
el diario hay dos cintas. Ahí dice cuándo las utilizó, o si las ha utilizado, algo así, o Claro, claro que sí. Entonces, aquí en las propiedades, aquí hay una columna que dice cuándo fue la última vez que se escribió. Entonces, esta se escribió hace un día. Y cuándo expira. Esta se puede volver a utilizar el 5 de mayo. el 5 de mayo. Ujú, así es. Sí, sí. Y esta hace menos de un día se utilizó y se puede volver a utilizar el 6 de mayo, aunque cuando yo escriba una información acá, muy seguramente esta fecha va a cambiar porque esta fecha depende del backup que tenga mayor expiración. Así mismo pasa Ok, con la mensual. pero eso vuelve a utilizarlo, ¿no? O sea, sigue utilizando. Claro, claro, sí, señor. Sí, eso lo vuelvo a utilizar. Cuando dices que se puede volver a utilizar hasta tal fecha, entonces es como si fuera restricción de que hasta que no se cumpla esa fecha no No, no, vuelve a no. utilizar la cinta. No, para la segunda cinta que aún se está llenando, entonces se vuelve es la retención que tiene en este momento, pero no quiere decir que ese espacio no se esté utilizando. Si nosotros ¿Y, escribimos un diario en este momento, lo va a escribir aquí con estas dos cintas. y cuánto, ahí decía cuánto espacio tiene y cuánto le sobra, cuánto tiene libre y cuánto está ocupado? Creo que decía ahí. Sí, cuando yo le doy doble clic a la cinta, me dice la capacidad, entonces me quedan 9.6 teras libre de 10.9 terabytes. ¿Sí? Eh, este espacio, este espacio es un espacio en información comprimida. O sea, ¿qué quiere decir? Que este espacio ya con toda la información comprimida, o sea, en realidad ahí no hay escritos solamente, o no van a haber escritos solamente 10 teras, sino que en realidad va a haber muchísimo más. O sea, va a haber por lo menos unas 30 teras escritas en esa cinta. Pero esas cintas donde que vimos que eran de 15-30 era o Sí, 10-30. 1530, pero por eso le digo, o sea, la información que nos muestra acá es una información tomada solamente de los bloques de la cabecera de la cinta, y por eso no se muestra aquí 1530. Pero si nosotros vamos y examinamos los backups, muy seguramente va a haber mucho más información escrita. Ok. También entonces están los tape server, que los tape server son aquellos servidores que permiten llegar a la librería, es decir, un servidor que está conectado en la SAN o que está conectado directamente por fibra o que está conectado directamente por interfaz SAS para llegar a la librería. Entonces, en este caso tenemos uno solo, que es SLB BIM, que es el servidor físico, es el que se encuentra conectado. Y cuando yo tengo un tape server aquí puesto, no pasa como pasa en TSM, que yo tengo que ir a agregar la librería manualmente, a traer el pad, no. Inmediatamente me trae acá cuáles son las librerías que se encuentran en ese momento visibles desde ese servidor. Entonces, en este caso, la librería solamente es una, que es la 3573, que tiene un drive en tecnología LTO 8, ¿sí? Y, y también me Esa muestra, es la nuestra, sí, claro, sí, señor. ¿no era 4000 algo o eso es otra cosa? No, efectivamente es una TS 4300, pero la librería, si usted va y revisa por debajo, la librería se muestra como una 3573, es como una información interna. Ok. Y aquí están las cintas que tenemos en este momento en la librería. Entonces aquí también está cuáles pertenecen al pool diario, cuáles están en free, cuáles están mensual, semanal y cuáles están fuera de pool en este momento, que son las que vamos a asignar. Si yo quiero asignar una cinta a uno de estos pool, entonces, por ejemplo, vamos a asignar la de 19, entonces voy y le doy catalog. Al darle catalogar, entonces él va, monta la cinta, escribe su etiqueta interna y la asigna al free pool o sí, al pool que está disponible, que sería en este caso una cinta en Scratch, si habláramos en el símil de TSE. Ok. Entonces, vamos a dejarlo un momento mientras lo hace.
Vale. Si yo quiero asignar ya una cinta de forma manual, por ejemplo, esta cinta que está en el free, entonces yo lo que tengo que hacer es decirle mover A y aquí ya me va a mostrar los pools a los cuales yo lo puedo mover. Entonces, si por ejemplo usted dice, yo voy a asignar la 10 y la 12 al pool diario, entonces yo lo que tengo que hacer es aquí dar clic y moverla a estos pools. Si quiero hacerlo de forma manual, pero igual como le comentaba anteriormente, pues se puede hacer de forma dinámica como lo estamos haciendo en este momento. Ok, Y al catalogar las cintas nuevas, entonces él las deja automáticamente en el flip. Entonces, mientras ese proceso, ya veamos los siguientes dos apartados, que son bastante sencillos en realidad. El primero es Files, que lo que me muestra son los archivos que yo tengo en los servidores administrados. Entonces, por ejemplo, si yo despliego SRB BIM, que es mi máquina física, entonces yo puedo ir a revisar cuáles son los archivos que se encuentran ahí en ese servidor. Es lo mismo que yo vería si me voy por aquí. O sea, si me voy aquí en un explorador de Windows, miro las carpetas, es exactamente lo mismo. Sin embargo, esto se vuelve de utilidad cuando yo tengo un almacenamiento por objetos de duplicación por hardware. Entonces, cuando yo tengo un almacenamiento de estos, lo que me va a ayudar es a ver los backups que yo no puedo ver tan claramente en un almacenamiento de estos. Entonces, pues aquí yo puedo ver los archivos, puedo gestionarlos, incluso puedo llegar a eliminar archivos. Entonces, por ejemplo, esta restauración que nosotros hicimos hace unos días, puedo llegar y borrarla, ¿sí? Aquí, podría borrarla sin problema. Entonces, pues puede servir de algo, pues si yo no quiero acceder a otro servidor. Pero, como le digo, sirve más cuando yo tengo uno de estos appliances. En el caso de los BizField, entonces me va a ayudar a ver los data store que yo tengo. Yo tengo en la infraestructura y ya dentro de cada data store, pues ya yo puedo entrar a revisar los archivos que tengo en ese data store. y también Y eliminarlos y cosas de esas, no o tiene solo, tanto, solamente revisar. Afortunadamente, pues no tiene poder para eliminar. ok, Y en el history, entonces yo voy a tener, bueno, como veíamos en las otras secciones, nosotros teníamos en todas las secciones un último 24 horas, ¿no? Pero, ¿cómo ver más allá? Entonces, en el historial vamos a tener todo lo que se ha hecho o el historial de lo que se ha hecho en la herramienta. Entonces, en este caso, el historial va hasta el 14 de marzo, pues porque fue donde iniciamos el tema. Sin embargo, este historial se guarda por 60 días. Y aquí podemos diferenciarlo si son los backups, por ejemplo. Entonces aquí son los backups los backups que hemos ejecutado en máquinas virtuales, si son las replicaciones, si son los escrituras o las operaciones de cinta. Mire, fíjese que aquí, por ejemplo, ya acabó la catalogación de esa cinta. Y los agentes. Entonces aquí, por ejemplo, está todo lo de AIX. Aquí están, por ejemplo, las fallas que presentamos hace unos días y aquí está, pues, el éxito ya de la tarea de hoy. ok. También, entonces, están las restauraciones de archivos y las restauraciones de aplicaciones, como las bases de datos SQL que tuvimos. Entonces, se supone que tú instalaste agentes en los demás IX, Sí, ¿sí? así es. Sí, señor. Ok. Y faltaría es definir backups, si quiero, de esos servidores IX. Exactamente. Si se necesita hacer un respaldo, se define y se ejecuta. Ok. Podemos hacer conectarnos al 2047 y definir un backup de las bases de datos de algo similar a lo que hacemos con el 58. ¿Cómo lo definiríamos y cómo hacer el ejercicio ahí? Porque creo que ahí no tienes ninguna tarea, no tienes... No, ahí no se tiene en este momento ninguna tarea. Slash backups. Listo. Listo, entonces, claro, al 2047. Bueno, entonces, ya voy a abrir con esto que usted me está solicitando.
la sección de, entonces, la definición de los respaldos. Entonces, cada uno de los servidores IX tiene instalado Beam Backup. Entonces, el comando con el que yo interactúo en Beam Backup es siempre Beam config. Este va a ser mi comando por defecto para empezar, para gestionar todo, para gestionar los servidores, los repositorios, los jobs, todo, mejor dicho. Entonces, dicho esto, aquí yo puedo verificar la conexión con el servidor de Beam, entonces con Beam config, y este comando que resume Beam Backup and Replication Server List. ¿Sí? Entonces aquí está, me dice que está conectado a este servidor Beam Backup con ID, con IP a través de de este puerto y con el usuario administrador. ¿Sí? Puedo yo también listar los jobs que tengo configurados de esta máquina de esta forma. Aquí, job list. En este caso aparece vacío porque no se tiene ningún job configurado. Ahora, si yo lo quiero configurar, entonces debo seguir algunos parámetros. Entonces vamos a ver por aquí en la ayuda de Beam Backup, Beam IX, cómo podemos hacer esa configuración. Entonces, esta guía de usuario es la que nos va a ayudar a hacer todos los respaldos. Entonces, pues primero, configurar backup. Entonces aquí crea yo backups. Entonces aquí nos dice cuál es la sintaxis para hacerlo y cuáles son las opciones. Entonces vamos a crear uno en el 47 tal cual como usted nos dice. Entonces empecemos por el comando de cabecera, que es bin config. Ya luego entonces, como yo voy a crear un job, entonces job, listo. Hasta ahí vamos muy bien. Luego entonces adicionamos doble guión name y le ponemos un nombre. Le ponemos un nombre a este job. Entonces, este job, no sé, ingeniero, ¿cómo quiere usted que lo llamemos? El otro lo llamamos como el del 58, ¿cómo lo llamamos? El del 58 tiene nombre, BKP, diario antes batch, BKP, diario después batch y así, con cada periodo, si es antes, después de batch. Ese sería como un beca diario, eh, B virtual o algo así. Entonces, BKP diario, sí, Banca virtual. banca virtual, así. Ujú. Así como está en la pantalla en este momento. Sí, Listo. Ahora entonces le debemos decir a dónde se va a almacenar. Entonces sería el nombre del repositorio, el repo name. El repo name se coloca entre comillas y entre corchetes vamos a poner el nombre del servidor de BIM, que es el que tengo acá, sí. seguido de espacio y el nombre del repositorio donde vamos a almacenar la información. Entonces aquí en Backup Infrastructure, en el repositorio, está repositorio-respaldo. Entonces asimismo debe ir en la configuración. Y ahí se cierra comillas. ¿Sí? Siguiente va la opción Include, que es los repositorios o los directorios que yo voy a almacenar, o sea, que voy a respaldar. Entonces, en este caso, ¿qué directorios voy a respaldar? Backups. Slash backups, Las backups. slash backups. Listo. Hasta ahí sería una definición de jobs que va a almacenar 7 versiones y que no va a estar programado. Entonces, pregunta, ¿este respaldo lo vamos a programar? Sí. Listo. Entonces, Y ahí, ¿por qué dices que serían 7 versiones? ¿Dónde está definido las 7 versiones? por defecto definí 7 versiones. Entonces, Ah, aquí, listo. aquí está. Advanced, aquí. Listo. Y aquí entonces empezamos con las opciones. Entonces, aquí, fíjense. El número máximo de puntos, entonces el número máximo de puntos
que se va a almacenar en la locación del backup por defecto. El agente de Bing para IX conserva 7 puntos. Entonces ahí serían como los por defecto. Entonces, pregunta, ¿de ese diario vamos a respaldar más tiempo, más de las 7 versiones? 7 versiones, 7 versiones. Que se traduciría en 7 días, pues por lo que se hace diariamente, ¿no? Sí. 7 versiones. Sí, yo creo que eso está bien. Listo. Ahora Si yo, vamos. si no, yo le agrego ahí el guión max points y espacio 7, comillas 7. No, espacio 7 o espacio 14 o espacio Ok, lo que usted le quiera poner, mejor. listo. También hay otras opciones acerca de ejecución antes y ejecución después. Entonces yo puedo colocar un script que se ejecute antes del respaldo y un script que se ejecute después del respaldo. Sí. Ok, como el que tú colocaste de borrar la información, de borrar el backup después de... Exactamente, así es. Sí, señor. La idea sería que hiciera lo mismo, ¿no? Después de hacer el backup, que elimine ese espacio, Elimine la información. elimine la información, sí. Listo. Entonces en este caso no lo voy a colocar acá y ya le voy a mostrar cómo definimos un script para esto. Listo. Entonces, ahora vamos a especificar las opciones de programación. Entonces, este se va a ejecutar diariamente. Ingeniero. Sí, Listo, diariamente. Entonces, añadimos este diariamente. Esto diariamente. Como lo hicimos diariamente, entonces no aplica esta opción porque esta es para hacerlo ciertos días determinados. Y aquí, ¿a qué hora lo vamos a ejecutar? Entonces, diariamente, ¿a qué hora lo vamos a hacer? ese... Si se cruza con algún otro proceso que esté corriendo otro servidor, ¿tiene algún problema o...? No, ninguno, ninguno. Ya, yo creería que tipo 10 de la noche está bien. Listo, 10 de la noche. Listo. Entonces, si nosotros damos Enter, va a quedar definido. Included, algo me quedó mal escrito. El includes, dice ahí. Ah, sí, me quedó mal escrito. Includers. Esto. Entonces yo le doy Enter y eso inmediatamente me va a reflejar aquí en el Home, en Backups, o ese respaldo. Entonces aquí me aparece banca virtual, BKP, banca virtual. Entonces la sintaxis con la que aparece aquí es el nombre, el hostname de la máquina, espacio y el nombre que nosotros le dimos. Si nosotros vamos y regresamos allá, vamos a ver que lo creó automáticamente. ¿Sí? Ok, Igualmente aquí me va a mostrar una siguiente ejecución. Fíjese que estos que tenemos manualmente no tienen una siguiente ejecución porque no están programados, pero este sí tiene que se va a programar, se va a programar próximamente, se va a ejecutar, perdón, próximamente. ok. Listo. Entonces, si yo lo quiero ejecutar manualmente, al dar clic aquí, está deshabilitado, clic derecho, está deshabilitado el iniciar. ¿Sí? Entonces, para ejecutarlo, yo lo que debo hacer es, me voy aquí y nuevamente, bin config, job, start, doble guión name y el nombre del job que está acá. Lo Ok, pego y ejecuto. Listo. Y aquí me dice que va a quedar almacenado el log en esta ruta. Entonces, si yo me voy a esta ruta, aquí van a estar almacenados por directorios. Cada directorio va a ser una fecha. Entonces, aquí me dice la sesión de 2022-04-22 a las 11:12 de la mañana. Entonces,
me voy ahí a esa ruta y voy a encontrar dos logs. Entonces el log que puedo ir mirando para saber qué está pasando es el yo.log. Entonces él me va a ir diciendo qué está pasando en ese momento. Entonces yo puedo ir leyendo aquí cuál es el porcentaje de avance de la tarea. Entonces en este caso pues todavía está al 0%, ya en un momento me irá mostrando 3%, 4% y así también se irá actualizando la tarea en Beam Backup. Igual Ok, aquí también me va a ir mostrando que está en ejecución. Fíjese que aquí está en ejecución. O si yo voy aquí a Backup, voy a ver que tiene este icono que está en ejecución. Y al dar doble clic, entonces yo puedo entrar y revisar en qué está en este momento. Entonces ahí en este momento está en 0%, pues todavía no he empezado a escribir información, pero ya en un momento pues va a empezar a escribir esta información. ok. Y para tacharle el script, Ok, tú para decías que tachar, lo hace. sí. Para tacharle el script, entonces, se puede ejecutar, se puede hacer de la siguiente forma. Voy a tener aquí la lectura del log. Entonces, el script que nosotros hicimos para, para el borrado de información es el siguiente. Voy a pegar por aquí un blogcito de notas. Ah, pero si me pega mal. Lo voy a colocar aquí una vez. Los scripts quedan almacenados en apt bin. Vamos a hacer una carpeta de scripts. Y ahí dentro de scripts, entonces, vamos a hacer un script que se llame lanza diario Diario. banca virtual. Punto sh. Entonces aquí en este script, entonces, este script lo que hace es que lanza el backup. Entonces, yo lo que hago, este está tomado de un ejemplo. Diario. Un ejemplo de los que hicimos en el otro servidor. Diario banca virtual. También lo corrijo acá. Sí, lo lanza. Ah, pero esto es diario. No. Listo, banca virtual. Entonces, ¿qué me dice este script? Me dice, lance el respaldo. Sí. Luego entonces traiga un session ID en el cual va a estar definido por, o sea, la variable session ID va a estar definida por el resultado de la ejecución de bin session list buscando el resultado de diario banca virtual que esté corriendo, que sea el que esté corriendo en este momento, o sea, que traiga el ID del que está corriendo en este momento, y ese ID pues está en la columna número 3 del resultado. Cuando, entonces, la misma historia. Ah, bueno, entonces aquí viene el condicional. Entonces, cuando está corriendo, entonces, ahí donde. Y luego, entonces, vamos a revisar el success. Entonces, en el success yo digo, si el listado de sesiones, perdón que estoy por acá, si en el listado de sesiones con el session ID que yo estaba corriendo me dice que fue ejecutado, que fue correcto, entonces ejecute este script, que realmente es quien hace el borrado y ya este lo vamos a construir. Si no,
pues muestre un fallido en la pantalla y no haga absolutamente nada más. Entonces así es como está definido el script en este momento. ¿Sí? Ese FI que dice ahí, ¿sí Ese va? fee, el fee cierra el condicional. Ah, ok. Y además, entonces, tenemos que definir el otro script. Tenemos que definir este, que es el de borrado. Este script de borrado, entonces también lo voy a tomar de ejemplo. Okay. Tomar de ejemplo acá. Es un script sencillo. Simplemente vaya a backups y borre lo que está contenido. Ok. Pero entonces, por defecto quedó que el job que creaste se ejecute diariamente, pero ahora tú generaste fue un script. Entonces, ¿hay que el job sigue activo o hay que, o se asocia o ya toca? No, lo que podemos hacer es que si se corrió a las 10 de la noche, ustedes ejecutan ese backup diariamente, ¿no? Sí, Entonces lo que podemos hacer es que si se corrió a las 10 de la noche, le damos un espacio de unas 4 horas y corremos el script donde evalúa cómo funciona el asunto. Entonces ese script lo podemos colocar en el cron. Entonces, a ver, lo colocamos. Entonces aquí, sí. Listo, entonces aquí haríamos de la siguiente forma. Listo, entonces, esto iría como minuto cero de la hora 2 de los días, meses. ¿Y que ejecuto aquí? Entonces, ejecuto el script. Ah, bueno, pero sí hay que hacer una pequeña corrección, ¿no? Voy a quitarle el lanzamiento. Listo. Listo, entonces aquí ya puesto. Entonces, ok, ahí a las 2, bueno, va a ser borrado, ¿sí? O a sí, las evalúa 2. el resultado y hace el borrado a las 2 de la mañana. Y ahora vamos a modificar cuestión de que no lo lance, sino solamente lo evalúe. Entonces aquí sería un DD. Listo. Listo. Y ahí ya quedó. Entonces en el cron ya queda el lanzamiento del backup, que es este que está acá. Y queda el lanzamiento o el borrado de información. Entonces, no sé si, ingeniero, cuando acabe este, podemos probarlo. O sea, podemos probar el script. Y el script debería borrar la información si el backup es exitoso. Si no es exitoso, pues no debería borrar la información. Ok, Listo. Entonces, de esa forma quedaron definidos también aquí
en el 58 y fíjese que ahorita que lancé el respaldo, ya me dejó el slash backup completamente vacío. Ok, pues una preguntita. Cuando yo hago un backup, como en el caso del 58, de las bases de datos del 58, yo lo puedo restaurar ahí mismo. Lo que no puedo es restaurarlo en otro IX. Todo lo que yo haga con los agentes de Beam Backup en cada servidor se restaura en el mismo servidor, ¿cierto? Así es, tal cual. Sí, señor. Y obvio lo puede restaurar en el otro servidor, pues en el Windows, tal como le mostraba hace unos días. Porque para hacerlo en otro servidor toca es descargarlo en el equipo y después pasarlo por WinSSP Exactamente, sí, señor. por el momento. Por el momento, así es. Ok. Listo, entonces, todos los respaldos o todo lo que yo ejecute, entonces, pues me queda aquí registrado. Entonces, aquí, por ejemplo, van quedando registrados después de batch, bueno, todo esto. Ahora, nosotros acabamos de crear este diario. Entonces, la pregunta es, ¿esto lo vamos a respaldar a cinta también o solamente se va a quedar en disco? Sería respaldarlo así, así como está haciendo los diarios Listo. Y solamente los del diarios. Ahora vamos a 58. conservar por 15 días en cinta también. Ujú. Pero hay que, tocaría crear otro o se podría en el mismo diario. No, en el mismo job, en el mismo job. Entonces, Ok. ¿cómo funciona el asunto? Cuando yo me voy al media pool diario, si yo reviso las propiedades de ese media pool, el media pool ya está marcado con una retención de 2 semanas, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí ya está la retención de 2 semanas. Ahora bien, si yo me voy aquí a mis tareas de tape, va a haber una tarea diario cinta que le doy clic derecho, editar, ¿sí? Al darle a editar, aquí están cuáles son los backups que yo estoy copiando a cinta. Entonces, aquí, por ejemplo, se encuentra el diario que yo estoy haciendo de las máquinas virtuales. También se encuentra los diarios del 58 y lo que hago es añadir un backup job y decirle, mire, añádame entonces ahora banca virtual, que es el diario. ¿Sí? Ok. Siguiente, 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 aplicar y finalizar. ¿Y él se ejecuta la una que estaba ahí? Sí, este tiene tiempo de ejecución a la 1 de la mañana. Entonces, no sé si quiere lo podemos correr más tarde. Lo podemos correr, aunque a la 1 de la mañana es más que suficiente, ¿no? Porque ya a esa hora tuvo que haber terminado el respaldo. Ok. Em, y supongo que lo hará en la secuencia que está ahí definida en los jobs o algo así. ¿O qué? ¿Cómo así en la secuencia? Tú dijiste y mándamelo a cinta. Sí, En esa secuencia lo harás, supongo. sí, efectivamente. O sea, Primero envía las máquinas virtuales y ya luego manda los que definimos. Aquí está. ok. Y ahí no debería aparecer ya el que acabaste de agregar, ¿no? No, porque este es el resultado de la última ejecución. Si yo Ah, quiero la que aparezca ejecución. el que acaba de agregar, me tocaría ejecutarlo. Pero pues no Listo, tendría sentido porque no tenemos todavía el respaldo, o sea, todavía está corriendo. listo. Eso Listo. es para IX. Y cuando es, digamos que cuando vamos a agregar una nueva máquina virtual, entonces ir allá a abrir el job de las máquinas virtuales y agregarla, buscarla y agregarla, ¿cierto? Exactamente, así es. Entonces, aquí hay un job de máquinas virtuales que lo que Agreguemos hace, ahí una. va. Entonces, yo lo que hago es editar. Primero revisemos las características del job para ver si de todas maneras sí sirve lo que estamos haciendo. Entonces, aquí tenemos un número y decimos respaldo de las máquinas virtuales cada 24 horas con retención de 15 días. Entonces, si esta política, perdón, se ajusta a lo que estamos haciendo, a lo que tenemos que hacer, pues, entonces ahí es donde vamos a agregar la máquina virtual. Si le damos siguiente, vamos a ver las máquinas virtuales que se encuentran en este job. Es una buena señal que todas las máquinas tengan un tamaño. Cuando una máquina virtual está en tamaño cero, quiere decir que el respaldo no está encontrando la máquina virtual.
puede ser que la hayan movido de host, perdón, de host no, de cluster, puede ser que la hayan movido de vCenter o puede ser que la máquina no exista o exista con otro nombre. Entonces, en este caso, todas están bien. Si yo quiero añadir una, entonces le digo agregar y al darle clic en agregar me van a aparecer mis dos vCenter ya previamente conectados. Entonces, ¿cuál vamos a añadir, ingeniero? 32. A 32, listo. Aquí en la 32, entonces están estas máquinas virtuales. ¿Qué máquina virtual vamos a añadir? Hay una que dice Ubuntu. Ubuntu 20.04. Sí. Listo, Ubuntu 20.04. La añadimos, me va a quedar aquí de últimas y me dice que va a tener un tamaño estimado de 50 gigas. Entonces, siguiente. Aquí, ¿a dónde con qué proxy, perdón, vamos a utilizar? Entonces, el proxy que estamos utilizando es la máquina física para que lo haga vía SAN. ¿Y en qué repositorio estamos respaldando? Pues en el único que tenemos, repositorio de respaldos, con una política de retención de 15 días. ¿Listo? Ok. Siguiente. Un segundo objetivo de esto, entonces, es las cintas, pues las que estamos copiando. En Guest Processing no estamos haciendo truncado de logs de SQL o de Oracle o estamos respaldando Exchange, entonces por eso está de esta forma. ¿Y No, cuándo se hace un truncado de logs ahí? ¿Cuándo se...? o sea, cuando usted lo necesita, o sea, si por ejemplo usted necesita que una máquina virtual con SQL borre los logs después del respaldo, entonces usted aquí activa le dice aplicaciones, aquí en este caso tendría que deshabilitar donde no vaya donde no vaya este application y en las máquinas que sí, entonces aquí por ejemplo, no sé si esta es la de la base de datos, entonces se va aquí a SQL y le dice truncar los logs Sí. y OK. Y al darle yo OK, yo voy a necesitar es unas credenciales que tengan permisos para ingresar al sistema operativo de la máquina virtual y que adicional tengan permiso para ir a truncar los logs de las bases de datos. O sea, preferiblemente un sysadmin. Porque tiene que ser el mismo usuario de equipo que tenga permisos también sobre la base de datos. Sí, señor, así es. O sea, no pueden ser, diga, bueno, o con administrador ingrese a la máquina y con SA borre truque los logs. No, no, señor. Desafortunadamente solamente se puede con una cuenta. El nivel que yo puedo llegar a tener es colocar una cuenta diferente por cada máquina, pero no dos cuentas para la misma máquina. Ok. Entonces, para garantizar que, no sé, espacio de pronto, Sí, disminuir el espacio de la máquina, algo así. sí, sí, exactamente. Ustedes normalmente hacen el truncado de logs de acuerdo a lo que me comentó a partir de un script. Eh, Aquí se tiene la oportunidad de automatizar el proceso diciéndole trunque los logs de esa base de datos cada vez que haga el backup. Cuestión de que sepamos de que si tenemos el backup, hacemos el truncado de esos logs. Ok. Listo. Entonces aquí lo voy a quitar pues por lo que no está configurado propiamente. Listo. Siguiente, la ejecución. Entonces aquí ejecutar este backup automáticamente sí está chequeado. Diariamente a las 10 de la noche todos los días. Si yo quiero que sea algunos días en específico, entonces le digo, mire, hágalo en estos días y voy y le pongo los días específicos en los que quiero. O si yo quiero que sea solamente los fines de semana, perdón, entre semanas, yo le digo on weekdays. También lo puedo hacer de forma mensual, personalizando incluso el número de la semana, si es la primera, segunda, tercera, última o este día específico, y llegando a personalizar también los meses del año en el cual lo quiero ejecutar. Ok. También lo puedo hacer periódicamente cada X, pueden ser horas, minutos o continuamente. Continuamente significa que termina un backup y empieza el otro. Termina uno y empieza el otro. Y así, uno tras del otro, uno tras del otro. Pero Y, ese es ¿sí? parecido al ¿qué? A cuando se hace replicación, algo así, ¿o qué?
Sí, es muy parecido. Sí, señor, así es. Y también entonces puedo tener cadenas de ejecuciones. Entonces, si por ejemplo yo quiero que este backup se ejecute después de, no sé, de que termine la copia cinta, entonces yo lo pongo aquí, después de. Entonces, al ejecutarse el primero, ya va a quedar este segundo en cola para ejecutarse. En este caso lo tenemos diariamente de todos los días. Ok, Ahora, puede que hayan fallas, ¿sí? Puede que hayan fallas de respaldo. Entonces, algo muy chévere en BIM es que tiene relanzamiento. Entonces, el relanzamiento de las fallas está habilitado acá. Y yo le digo, bueno, láncelo ¿cuántas veces? 3 veces. Pero como sabemos que un relanzamiento es inútil, si yo lo relanzo inmediatamente, o sea, como relance, ahí o sea, la misma falla va a persistir. Entonces, aquí yo puedo abrir ventanas que me puedan ayudar a solucionar estos inconvenientes. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos una actividad a las 9:50 de la noche de mantenimiento de switches, por lo tanto la red LAN va a estar abajo, ¿sí? Entonces, a las 10 de la noche falló. Pero con este relanzamiento yo garantizo que hayan 3 relanzamientos siguientes cada 10 minutos. Entonces, si falla, a los 10 minutos vuelve a lanzar. Si vuelve a fallar, vuelve a lanzar a los 10. Y si vuelve a fallar, a los 10 minutos. O sea, 3 relanzamientos cada 10 minutos. ok, En caso tal de que falle. Si al primer relanzamiento ya salió exitoso, ya no se pueden más relanzamientos. O sea, ya el segundo y el tercero no existiría. Y esto, pues, yo lo puedo aquí modificar perfectamente. Y también puedo yo establecer ventanas de respaldo. Entonces, si yo estoy viendo, esta ventana de respaldo, es, por ejemplo, yo lo utilicé en Banco de Occidente. Entonces, ¿qué pasaba? Allá cuando se hacía el respaldo, había una base de datos que se ponía un poco lenta. Entonces, había veces el respaldo se pasaba hasta las 8 de la mañana y a esa hora abrían las sucursales y las transacciones eran un poco lentas en caja. Entonces, qué se hizo? Lo que se hizo fue decir que a partir de las 8 de la mañana eran denegados los respaldos. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es decirle que a partir de las 8 de la mañana esos respaldos no se pueden ejecutar. Entonces, si llega a las 7:59 y se cumplen las 8 de la mañana y el respaldo todavía está en ejecución, el respaldo se va a detener inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya excede la ventana de respaldos. Entonces, aquí yo puedo manejar eso. Todos los días, en secciones de 1 hora, puedo manejar a qué hora sí se puede y a qué hora no se pueden manejar los respaldos. ok. Y este no está habilitado. Al final le damos a aplicar, tenemos un summary de lo que tenemos. Aquí ya está la máquina que nosotros adicionamos y le damos finalizar. Entonces, al darle clic en finalizar, nosotros incluso podríamos iniciarlo en este momento para que haga el respaldo de la máquina. ¿Quiere que lo iniciemos en este momento, ingeniero? Sí, no hay Listo. problema. Entonces, podemos dar clic derecho, iniciar. Entonces, cuando le damos clic derecho en iniciar, nos va a empezar a ejecutar un respaldo incremental de todas esas máquinas virtuales que nosotros tenemos ahí añadidas y va a ejecutar un full de esa máquina nueva que llegó y que nosotros pusimos, que es el Sí, 1. Entonces, él va a iniciar con la ejecución del respaldo y va a cargar el listado de máquinas. Todas las máquinas quedan pendientes en este momento. Y él va a ir procesando cada una de las máquinas y va a ir llevando ese incremental. Entonces, veamos, esperamos a ver cuál empieza. Listo, 0%. Entonces, veamos qué va haciendo en cada uno. Entonces, él adquiere la información de la infraestructura, eh, dice, bueno, mire, la máquina pesa 150 gigas, inicializa el almacenamiento, es decir, se conecta al almacenamiento donde está la máquina, trae la información de vSphere y lo que hace ahorita es tomar un snapshot. Ese snapshot es el que me va a servir para respaldar. Listo, toma el snapshot. estos están, bueno, este es las máquinas, el ambiente de VMware, máquinas virtuales. Eh, está por 15 días para el tema de que permanezca en disco. Sí, Tú lo estás mandando
a cinta semanal y a cinta mensual o cómo quedó Sí, ese? señor, también. Semanalmente se envía la copia que haya de ese día, se envía a cinta y se envía con una retención de 1 año. Y mensualmente también se envía de forma indefinida. Si será necesario tener una máquina virtual más de un año. Pues ingeniero, ahí sí lo que usted me diga, si usted quiere yo las quito. Pero pues le sirve, o sea, si usted por ejemplo tiene una máquina con una base de datos SQL que usted necesite más de 1 año, pues dentro de más de 1 año, pues podría servir. Pero si usted me dice, no, quíteme de ahí las máquinas virtuales, pues yo las quito, sin problema. Y quitarla sería ir directamente que es que no creo que Bueno, amerite para más de un año. quitarlas, aquí me voy al mensual, a los 2 jobs mensuales, los edito y aquí en backups cojo este y lo remuevo. Solamente Ya. eso. Ok, listo. Hola, ¿cómo estás? Bien, Francisco, lo que pasa es que se acabó el toner de la impresora, pero me hizo lo de impresora el año pasado. Nosotros no tenemos información de qué toner utiliza, no lo hemos cotizado por la mitad. Ahora, otra pregunta. ¿De quién es? O no sé si es contigo o contigo. Y el teléfono para el director comercial. No tiene teléfono el director comercial. Pero cualquiera, el nuevo o el antiguo. Pues un teléfono no lo puede llevar. Pero Ya el tocó último, cualquiera. la licencia no hay para la nueva. Ya tocó cualquiera porque no, mándatelos, le tocó de puesto en puesto. No, ya yo sé que necesita tener. Pues el aparato, ahí es el después que estaban de Caterina. Estos aparatos. Sí, funciona. Ah, bueno, ya quedó igual. Sí, está. ¿Y qué hacemos con la impresora? No, pues en ningún lado dice yo compro una impresora y tengo que decirle a ustedes qué toner es. No sabemos qué cartuchos es. Pues se supone que la solicitud la hace el área dice necesitamos cartuchos, Yo ¿no me es? entero que llega la impresora porque la factura llega al correo, si no me enteraría. Sí, porque nosotros nunca, o sea, ellos saben para por los productos que ustedes requieren. Pero pues digamos que yo no, Bueno, no, Bueno, sí, no. Ay, bueno, listo, voy a evaluarlo entonces si amerita mantenerlo por más de un año, porque ya con los semanales lo vamos a mantener un año mínimo. Sí, exactamente, así es. Ya tenemos de hecho aquí en cinta, en semanal. Aquí en semanal tenemos 2 versiones de las máquinas. Entonces, ahí están dispuestas para ser restauradas pues, en el momento que se requiera y están por 1 año. Entonces, pues, Precio. ingeniero, si es el caso, solamente va aquí, clic derecho, mensual, editar, va a los backups, toma el backup y lo remueve de ahí y le da siguiente o finalizar y ya. Es solamente eso. ¿Listo? Ahora, entonces aquí le estaba mostrando la ejecución de este respaldo. Entonces este respaldo en cada máquina virtual va y lo que hace es que toma el snapshot y guarda la información, se lleva la información solamente que ha cambiado. En este caso de esta máquina solamente había cambiado 447 megas. Se llevó eso y ya. Y lo hace a través del método de transferencia SAN, que fue el método que logramos poniendo la máquina física. Entonces, es el método de transferencia más rápido y el que recomienda BIM Backup para hacer estos respaldos. Por eso funciona tan rápido. Entonces, si usted se da cuenta, el respaldo de toda la infraestructura virtual todos los días nos lleva más de 1 hora y funciona pues a velocidades bastante buenas. Entonces aquí, por ejemplo, estas máquinas ya las respaldo, es decir, ya tenemos un punto de ahora hace un momento y él va así pasando por cada una de estas máquinas. Cuando llegue a esta Ubuntu, lo que va a pasar es que va a respaldar la máquina full, pues aquí se va a demorar tal vez un poquito más. Entonces, en los puntos de restauración que yo voy a tener, ya no voy a tener, aquí voy a tener 15 puntos para todas estas, ¿sí? Y voy a tener un punto solamente para la de Ubuntu. Hay otra situación y es que las máquinas que en este momento se están respaldando tienen en este momento 16 puntos. ¿Por qué? Porque están en respaldo en este momento y ya se acaban de respaldar. Pero al final de este respaldo, entonces todas van a quedar unificadas con 15 puntos, pues con excepción
de la Ubuntu que queda solamente con Sí. un punto. Y este, bueno, este todavía no ha borrado, ¿no? Todavía no está. Listo. Entonces, ingeniero, ¿qué dudas tiene hasta ahí? Ok. No, hasta ahí es el momento, ¿no? Todo está claro. Tenemos pendiente el tema de hacer una restauración de cinta directamente, mirar Sí. como el procedimiento y eso. Ajá. El tema de empezar a cómo organizaríamos lo de el historial, el histórico, cómo lo migraríamos. Sí. Sí, ¿qué otra cosa? Creo que sería esas dos cosas por el momento. Listo. Entonces, no sé si le parece bien, aprobamos la restauración de cinta con una máquina virtual. La restauración con una máquina virtual. Sí, señor. Podemos restaurar una máquina virtual que exista y verificar que encienda pues con las tarjetas apagadas, ¿no? Para que no haya afectación en Sí, producción. pues vamos con una máquina pequeña Listo. que lo haga rápido. Ok, aquí estos son lo que tenemos en cinta. Entonces vamos, perdón, en disco. Entonces vámonos a los que tenemos en cinta. Entonces, no sé, le gustaría sacarla del diario, del mensual, del semanal, ¿de dónde lo ponemos? Sí, del semanal, del mensual. Del Digamos, un mensual. mensual. Listo. Entonces vamos a tomarla aquí del mensual. Entonces aquí en el mensual están estas máquinas. ¿Con qué máquina, ingeniero? ¿Cuál sabe usted que sea pequeño? Esas mesas de ayuda son pequeñas, a 12.4. La 12.4, listo. Listo. Entonces vamos a restaurar la máquina virtual completa. Restaurar en backend. ¿Y qué el otro dice? Restaurar al repositorio. O sea, pues yo puedo restaurar la máquina virtual completa o restaurar solamente el backup de esa al repositorio. Al restaurar al repositorio, la ventaja es que me abre opciones como List and Recovery, la restauración de archivos granulares, de aplicaciones granulares o la restauración a nube. Y la otra es montarla como una máquina virtual. Exactamente, así es. Listo, pues si Entonces, quieres hagamos los dos laboratorios rápidamente. claro, no hay problema. Bueno, ingeniero, le debo aclarar algo y es que a las 11 tengo una reunión, en esta sí tengo que estar supremamente puntual. Entonces, pues nada, si es el caso, dejamos por ahí una hora para estos ejercicios. Puede ser para esta tarde o el lunes en la mañana. Pero bueno, entonces, la máquina virtual que selecciono. Aquí solamente tengo un punto de restauración en este mensual. Sin embargo, si yo tuviera más puntos, pues los tendría acá. Y cuando yo cargo la información, me dicen qué cinta está. En este caso, en la 000-145L8. Y me dice que esta máquina es una versión del día 11 de abril a las 10:13 de la noche. Listo. Entonces selecciono el origen, restaurar directamente a cinta, o yo lo podría restaurar a través de un repositorio de respaldos, pero vamos a hacerlo primero directamente así. ¿Eso no es lo mismo que salió al principio? Sí, básicamente funciona la misma historia. Listo. Siguiente. Como la máquina original existe, entonces no la puedo poner en la ubicación original. La voy a poner a una diferente ubicación. Entonces, pues primero selecciono cuál es el proxy que voy a utilizar para que me restaure rápidamente, que es SRBBIM. Eso en primer lugar. Segundo, Ese no es el que es como lento, que las pasadas nos funcionó como a 7 megas o algo así. no. De hecho, este proxy es el que nos tiene ahorita funcionando todo rápido porque la máquina... Y un casito, no te acredito que usted 50. Listo. Siguiente. Entonces, voy y selecciono en qué host voy a poner la máquina.
Entonces, Sí, aquí puedo ir y colocarla. Esa máquina es original del 32, creo. esa debe ser del 32, sí. Listo. Entonces, estaba en el 119, la voy a colocar en el 118. Ok, la voy a colocar en el 118. Le voy a cambiar, bueno, ustedes no tienen Resource Pool, entonces no lo cambio de Resource Pool. ¿Qué Resport Pool qué es? Resource Pool es la agrupación de recursos que yo formo en Bingware. O sea, cuando yo, por ejemplo, quiero reservar unos recursos de memoria y CPU para una cierta cantidad de máquinas, quiero un Resource Pool. Aquí en donde voy a poner los archivos de la máquina virtual, entonces aquí puedo seleccionar el Data Store donde los voy a poner. Entonces en el Default Policy están estos, coloquémoslo en el que más tenga libre. El último. En el B5000. Ahí está. Siguiente, aquí en el folder que voy a poner la máquina, ustedes solamente tienen máquinas virtuales descubiertas, sí. Y aquí muy importante el nombre, porque el nombre, pues es como se va a colocar allá. Y si existe la máquina virtual en este momento, pues nada, no vamos a poder restaurar. Entonces le decimos que agregue el sufijo restaurado. Okay. Y quito el tag para que VMware no se confunda con la máquina original. Le doy siguiente. Ahora, ¿a qué red la voy a poner? En este caso la voy a desconectar. ¿Por qué la voy a desconectar? Porque no necesito que la máquina interfiera con mis operaciones. Con la misma IP de la original. Exactamente. Listo. Una razón, le puedo colocar una razón y le digo que la encienda después de la restauración. Verifico aquí aquí toda la información que yo puse, donde la va a restaurar, que no esté conectada. Listo. Le digo finalizar. Entonces, como es una restauración directamente desde cinta, no va a empezar inmediatamente porque pues tiene que ir a hacer el montaje de la cinta. Entonces, démosle un momento a que él vaya y haga el montaje de la cinta. Okay. Tú creaste un espacio para el tema del histórico, ¿cierto? Para el histórico, sí. Ese espacio está acá en esta máquina. Está en este disco. Correcto. Ese espacio lo ven las dos máquinas, ¿cierto? Las dos máquinas de VMware. Las dos máquinas de VMware. O no me equivoco, el No, este servidor espacio de lo la ve cinta. solamente esta máquina. ¿Sí? Sí, solamente esta máquina. Yo pensé que esto lo veía, unidad también la veía el otro servidor para subir a cinta la información del histórico. No, claro, o sea, esta unidad se ve para subir la información y para bajarla a esta unidad, pero no se ve por VMware. O sea, mejor dicho, cuando yo vaya a restaurar, yo lo que hago es acceder aquí al GUI de copia de seguridad de TCM. Restauro la información, lo que sea que vaya a restaurar, entonces... Restaurar Archive. Pues es para ok, Windows, dijimos. listo. Entonces, archive. Listo, entonces no sé, por ejemplo, quiero restaurar este. Entonces le digo recuperar y aquí le doy en seleccionar. Se me da un momentico abriendo. Listo. Y aquí me van a aparecer los discos. Entonces este que yo tengo aquí como es este mismo disco que tengo acá. Y selecciono le doy a aceptar. O si usted le quiere colocar aquí, ¿se acuerda que habíamos dicho que iba a crear un árbol de directorios como Sí, 2017 y cosas así? sí. Depende cómo lo vaya a utilizar. 2017, ¿no? Recuperar. Y ahí empieza la recuperación. Obviamente esta va a fallar
porque la información está por allá en la cinta, me imagino. Y la cinta no Sí, está disponible. Pero así, ya vista la información acá, entonces ya se puede hacer el backup desde BIM. Que eso es listo. algo que pues prefiero ampliar en la siguiente sesión porque pues digamos que en 9 minutos no alcanzamos a todo esto. Correcto. Y cuando es IX, ahí también aparece lo de X, no, solo lo de Windows. Solo lo de Windows, pero en el servidor de TSM voy a presentar esa unidad vía NFS, cuestión de que usted restaure desde la IX, Y de pero una vez queda ahí. le aparezca de una vez ahí, exactamente. Ah, o sea, falta, está pendiente de eso. Exactamente, sí, señor. Sí, es una presentación ahí sencilla como NFS y ya. Ok. Entonces esperamos que esto empiece a transferir. Ok, si yo necesito, no sé, sacar algunos logs, algunas cosas de otros servidores, generalmente tengo un equipo ahí donde paso como toda esa información y de ahí la subo a TSM como una unidad de red. Sí. Eso lo haría, no sé, compartiendo algo de alguna de las unidades de acá de este servidor para decir, cópiamela ahí y después miramos cómo la subimos, algo así. O ¿Y esa máquina es física o virtual? en este momento esa es virtual, pero pues la idea es que ya cuadrando todo esto, pues la eliminamos. Ok, Ya ok. no se necesitaría. Sí, exactamente. Pues yo aquí puedo, perdóname, ingeniero, no lo entendía que iba orientada la pregunta. En una máquina virtual tengo una unidad de red donde yo paso información y la subo a cinta, logs y cosas así como muy específicas de auditoría y vainas de esas, ¿sí? Sí. Y bueno, y bases de datos y eso. Si yo quisiera, bueno, puedo crear aquí una carpeta, compartirla y decir, cópiame toda esa información ahí y decirle aquí, venga, hágame un programita o un jobs y súbame eso a cinta, algo así. Ah, claro, claro que sí, sí, ingeniero, por supuesto. Eso se puede hacer. Usted puede crearla, bien sea aquí en la máquina virtual o bien sea disponer de un espacio aquí en esta máquina, de esta, y ya, ahí se crea el job sin problema. Aquí la restauración falló, ¿no? Aquí. Sí. O Pero sí, sí, ingeniero, por supuesto. Se puede hacer sin ningún problema. sea, creo Claro, una para que carpeta. elimine esa máquina virtual. Ok. Creo una carpeta y la comparto normal Sí, sí, señor, y paso tal ahí la cual. información. Exacto. Y Si la para quiere, crear, y la y quiere subir para, directamente a cinta o a disco y a cinta. sería a cinta. A cinta en este caso Porque, sería aquí en Tape Job, le doy Files, creo un job, le coloco un nombre, no sé, BKP,
PKP files, sí, por decir algo. Aquí, files and folders, me voy a la carpeta que yo estoy compartiendo, se la busco, si es que voy a compartir, por ejemplo, de la otra máquina, digamos 2011, ok, listo. Me voy siguiente, a qué pool la voy a almacenar, en qué pool la voy a almacenar, y si corro el backup automáticamente diariamente, o solamente algunos días, o si lo hago mensualmente, y cada cuánto le hago un backup incremental y también a qué pool, a qué pool hago el backup incremental, y listo. Ahí se hace la creación. Si le digo aplicar, en ese momento pues lo voy a crear, Sí, y listo. ok. Aquí está. Todavía no he empezado a transferir. Siempre se demora montando la cinta. Sí, bastante. Sí que era Bueno, más rápido. de hecho debe estar rebobinando. Ahora que empiece a transferir, sí debería ser bastante rápido, pero en este momento está rebobinando. La máquina virtual no creo que... ¿Y yo cómo puedo mirar? Si hay forma de mirar cómo está la cinta, en qué estado está, qué errores, que... Sí, pues normalmente las cintas aquí en la infraestructura de tape, si hay una cinta que esté con mal estado, el pool completo se va a marcar en rojo. Y la cinta también va a pasar lo mismo. Aquí, aquí se va a mostrar en rojo en caso de que tenga algún error. Y en las propiedades, aquí creo que le va a dar un error. Debería dar un error acá. Voy a ver si tengo de pronto algún cliente que tenga algún error y le muestro un ejemplo. Porque Ok. lo que usted no tiene errores en este momento. Pero como decíamos con la otra cinta que por internet le damos una dirección IP y nos conectamos a la cinta y veíamos ya como la unidad como tal. Ah, ya. Déjeme que yo tenía esa interfaz por acá. Que ahí uno sabe qué está haciendo, está limpiando, está montando, ahí yo no sé, algún mensaje. Sí. Ok. Existe esa línea. No. ¿Usted tiene la IP, ingeniero, de esa librería? Si este loco me la dejó aquí, a ver, yo le digo. Ese también es para ambiente web, sí. Sí. Carlos Burgos. Dice aquí que la 20110. 20 aquí. Así. ¿Y la contraseña? La misma, ¿será? Dice aquí que me da 01 con la C mayúscula. Sí, 01 punto. punto. Sí, un punto. Administrator.
Ah, está pidiendo un Ah, cambio de pero password. te voy a cambiarla, te voy a cambiarla. Ah, no. Debemos poner una nueva que no se haya utilizado antes. ¿Cuál estabas colocando? Cosmea 01 punto. Es la misma que le acabaste de digitar, ¿no? Sí, Pues esa es ponle 2 puntos, punto. Ok. La misma con 2 puntos. Listo. Aquí, Drive. Stand locate. Y tiene la cinta cargada, efectivamente. Listo. Ah, ingeniero, me da pena con usted, pero debo dejarlo, como le comenté, debo estar puntual en la sesión de las 11. Entonces, no sé si le parece, ¿Sí? Pues ya. continuamos. Sí. Vale, entonces. No se podría hoy cerca de las 2, 3, a las 4 de la tarde, ¿está bien? Creo que no, porque tengo que hacer más cosas. De pronto, o sea, que hablamos para el lunes en la tarde. Lunes en la tarde, ya le digo. Lunes en la tarde, sí, estoy perfecto. ¿A qué hora? Creo que 2:30 está bien. 2:30, listo. 2:30, 3:30 la voy a dejar. Ok, una preguntita ahí antes de irse. Yo necesito entonces mandar cinta a custodia. Sí, ¿Cómo la saco? ¿Cómo digo ya voy a mandar todas estas 2 cintas? ok. La Que en cinta, teoría dimos que son los 2 mensuales y semanal, ¿no? sí, semanal y mensual. La cinta que se vaya a enviar aquí, se le da clic derecho. Le dimos eh, Protect, ¿no? ¿Sí? Damos Protect. Protect, así es. Protect. Listo. Y listo, ya protegida. Entonces me voy a la librería y la saco. Y ya, eso es todo. Ok, ese tema sí no me lo dijeron cómo es. En la librería es. Sí, ingeniero, es más bien sencillito. Digamos, esta COA 003. Entonces, mire, usted va y la ubica. Entonces se va aquí a Countries and Slot. Aquí gráficamente puede ver dónde está. Mira, aquí está COA 003. Quiere decir que usted se para frente a la librería, es el de la izquierda, el magazine de la izquierda que tiene la cinta. Entonces aquí usted ya la ubicó. Entonces tiene dos posibilidades. La primera sería abrir el magazine. Abriendo el magazine, es manteniendo presionado el eject de la librería, o sea, el botón lo mantiene presionado hasta que se abra el magazine. O lo que puede hacer es moverla y abrir el IO slot. Entonces aquí en acciones, Move Cartridge, la ubica, 003, y la mueve a un IO slot. Ahí al moverla, le da aquí Move y le va a decir listo, movimiento completado. Y va y abre solamente el IO. El IO lo abre con el eject de la derecha, con el botón de la derecha, el azul, lo presiona una sola vez, sin mantener presionado. Y listo, ahí Ok, ya le sale el IO. o sea, ahí podría yo mandar a mover una de las dos que se saldrían hoy, porque sería la semanal y la mensual, Exactamente, sí, en este señor. caso. Sí, señor. Ok, y si saco todo el magazine y simplemente la saco, no hay un tema No, lo que pasa es que con lo mismo de TCM de que... inventoriar y de inventory y toda esa vaina que se No, nada de eso. descuadra. No, nada de eso, nada de eso. Con Vima, afortunadamente, el tema es muy chévere por eso. Ok, listo. Listo, Carlos. Entonces, continuamos el lunes. Listo, dije. Vale. Entonces, pues nada, igual voy a subir esta grabación y le queda disponible. Listo, Carlos. Usted muy amable. Gracias. Vale, ingeniero, muy bien. Que esté muy bien. Hombre, hasta luego. Sí.